Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones del Ejercicio, su podcast favorito. Bienvenidos de vuelta, otro martes más, en el episodio número 13, titulado Mitos y realidades en el ejercicio físico. El día de hoy me acompaña la primera invitada de este podcast, Abril, bienvenida. ¿Yo soy la invitada? Así es, hoy Sí, eres yo soy la invitada. estrella. Hoy eres la invitada. No, ni que invitada, ni que nada. Pues ya lo dijiste, iniciamos con el episodio Número 13. Pero antes de empezar yo quiero hacer una... No sé si notan algo diferente. 3 cosas. Por mi parte, una camiseta de un equipo de fútbol. Ay, qué novedad. El mejor equipo de fútbol de la historia. Y hoy lo traigo debido a que el Real Madrid, club de fútbol, hoy matemáticamente es campeón de la Liga Española. Y el miércoles la vuelta en el Santiago Bernabéu contra el Bayern Múnich. Si ganamos nos vamos a la final de la Champions. Eso sería la final para ganar la número 15. Estoy muy emocionado. Gracias por la información. Ya, luego, ¿qué sigue? Por otro lado, notarán que la utilería del set ha cambiado. Va rotando. Está rotando. Ya no está ni el Zorc, ni está el Yeti del Coach Omar. El día de hoy tengo aquí una taza. Un tazón. Un tazón de Tequila México que me regaló mi suegrita. Alias, no digas, porque No lo voy a decir. Mi suegrita querida. Y por otro lado, suegro, no se agüite. Lo que pasa es que no puedo sacar marcas. Usted sabe que no son acordes a lo que promovemos en este podcast. Pero que sepa que mis llaves están bien cuidadas. Ahí tengo un llaverito. ¿Y el vasito? Muy lindo. Por eso no puedo sacar el... O sea, no puede sacar el vasito, pero ahí lo usa sí, vale. Debidamente. Le doy su uso tomando coquita con hielo. Y ya, eso querías decir. No sé si hay algo más. Presumir a tu taza. Presumir mi taza. Bueno, pues aquí no me quedo atrás. Y claro que como protagonista de este set, mi vaso de RBD Tour. ¿Hay alguna anotación que quieras decir de ese vaso? Lo dice todo. Pero algo así, un dato curioso de ese vaso. Que nunca lo lavo y siempre estoy tomando agua en él. Bueno, ese. No. Un dato curioso ahí, luego te recuerdo. Ya. Que cuando fui al concierto me dieron unos pelucholares para gastar. Y con eso me compré el vaso, uno de ellos. ¿Sí, no? Vaya. Patrocinado. Vaya. Eso era, Qué ese era el locura. dato curioso. Pero bueno, ya llevamos como medio episodio y no hemos hablado de nada. Y pues muchas gracias por vernos, nos vemos el próximo martes. ¿O no? O iniciamos con el primer punto. Bueno. Mitos y realidades en el ejercicio físico, ahora sí. Primero, para empezar, son algunos que nosotros conocíamos, algunos sí. que nos pusieron en Instagram. Hicimos una dinámica, una cajita que nos pusieran sus dudas o los mitos que han escuchado e incluimos esos o algunos de los que nos mencionaron. Así es, para que estén al pendiente, sí. Porque seguido hacemos, bueno, no seguido, pero tenemos pensado hacer más de ese tipo de dinámicas para que formen más parte del contenido. Y gracias a los que nos responden y a los que no, pónganle ahí, anímense, cualquier duda, cualquier comentario es válido. Algunos de los que los pusieron no los incluimos el día de hoy porque lo categorizamos como para otro episodio, pero ahí lo tenemos considerado y lo vamos a incluir en su momento. Así es. Bueno, vamos a empezar con el primero. Creo que ya no tanto, pero en su momento, al menos yo cuando empecé, este mito era como conciencia colectiva demasiado, era como aquí algo que todos sabían, y es el mito de que cuando estás en una etapa de volumen tienes que hacer menos repeticiones, y cuando estás en una etapa de definición, es decir, perder el porcentaje de grasa, tienes que hacer más repeticiones. ¿Por qué? Porque por lógica, pues lo que necesitas es más repeticiones, más trabajo, gasto más energía y pierdo más grasa. Ajá, sí. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas? O Yo. sea, y tomando en cuenta que estamos que nos iniciamos con mitos y realidades. Entonces, o mito o realidad. Ok. Tienes razón. Y veo que no pusimos ninguna realidad, solo mitos.
No, o sea, pusimos los mitos y nosotros desde nuestra opinión y conocimiento vamos a mencionar, ¿es totalmente mito o con X pautas o en X casos? Ajá. Consideramos que no es del todo un mito o que realmente sí se puede, tiene una función específica. Por eso, o sea, no lo categorizamos como tal mitos y realidades, pero en cada uno de esos pues vamos a hablar nuestra opinión. Bueno, qué bueno que mencionas la parte de opinión. Sí. Habrá entrenadores que opinen una cosa, que opinen otra. Desde mi perspectiva, mi conocimiento, lo que he visto y lo que yo he conocido acerca de evidencia científica en la parte que yo voy, desde mi punto de vista, con el conocimiento que he adquirido, eso de pocas repeticiones para volumen es tanto aplicable como volumen como definición. Yo rara vez hago una serie de arriba de 15 repeticiones o prácticamente nunca. Y bueno, entonces menos repeticiones para volumen podría tener sentido. El problema es el otro lado, más repeticiones para definición, porque si bien sí hay un mayor gasto energético, es decir, gasto más energía, la energía puede venir de la grasa. Ajá, que no necesariamente se atribuye energía, grasa, pero o sea, un mayor esfuerzo o un tiempo mayor prolongado, grasa, no necesariamente, por eso lo mencionas de esa manera. Y o sea, el hacer mucho ejercicio me puede ayudar a facilitar mi déficit calórico, consumir menos energía de los alimentos de la que gasto en mis actividades, pero aquí el problema es que si yo estoy en una etapa de definición, precisamente tengo que estar en un déficit calórico, consumiendo menos energía de la que necesito para un balance, entre lo que gasto saludable y lo que utilizo. Ajá. Y saludable, sin poner en riesgo la salud. Ándale, para mantener. Pero ¿qué pasa? Generalmente estos procesos, si son hechos de manera muy extrema o de mala manera, con una mala distribución energética o que otros factores estén mal hechos como el descanso, etcétera, la recuperación, algo de lo que se pierde, aparte de grasa, es músculo. ¿Y qué queremos en un proceso de definición exitoso? Mantener el músculo y solamente perder grasa. Ahora, ¿cómo mantenemos el músculo? Si bien en una persona avanzada ya es difícil el perder grasa y ganar músculo. Okay. Pero perder grasa y mantener el músculo sí es posible. ¿A base de qué? Darle un estímulo a ese músculo que sea suficiente para que mi sistema nervioso central, para que mis fibras musculares entiendan, ok, estoy pasando por esto, necesito mantener este músculo, porque casi a diario estoy recibiendo esta cantidad de estímulo. Y este estímulo es muchísimo más eficiente con un peso elevado, cercano al RM, por ejemplo, 6, 8, 10, 12, como digo en mi caso, así exagerando 15, casi nunca hago más de 15 repeticiones. Como se utiliza mayor cantidad de masa muscular, es más fácil estimularla para mantenerla. Entonces, por eso, el de menos repeticiones para volumen podría ser según las pautas, pero en mi opinión, como digo, desde mi punto de vista, tal vez tienes otro o no sé, en definición, al contrario, en lugar de más repeticiones, menos repeticiones y sobre todo cargas elevadas y cercanas al fallo muscular. Así es, entonces en este punto, y como lo comentábamos al inicio, vamos a, desde nuestra opinión, nuestro conocimiento o experiencia, denotar sí, no y por qué. Entonces en este primer punto no considero que sea un no rotundo o un sí, tomarlo como una verdad absoluta, porque eso suelen hacer personas que no están pues realmente capacitadas o con a lo mejor que no se han actualizado en conocimiento o tomaron una opinión en un momento y la han mantenido, pues que no debería de ser así, sino el estarnos estudiando, actualizando, adquiriendo conocimiento, pues nos hace ver, y lo mencionamos en el episodio anterior, que generarnos o ser críticos en el conocimiento. Entonces, en ese sentido, con las pautas adecuadas podemos considerar una u otra opción en relación a nuestro objetivo y nuestra planificación, que eso es lo importante, no tomar como estos dos caminos como verdades absolutas. Quiero
ganar volumen, hago este número de repeticiones, y a la inversa en definición. Entonces creo que de esa manera concluiríamos este punto sin adentrarnos demasiado, porque pues tenemos varios que incluimos en episodios a lo mejor más adelante, pues ya nos detallaremos en hablar únicamente en volúmenes o en intensidades y demás. Si quieres, bueno, lo dejamos desde mi punto de vista. Ya lo dije, menos repeticiones para volumen podría ser realidad dependiendo de las pautas. Así es. Y desde mi punto de vista, de nuevo, más repeticiones para definición, yo no lo haría. Pasamos con el siguiente, no sé si gustas comentarnos. Este es uno muy recurrente, al menos que yo lo he escuchado. De hecho, nos lo pusieron por ahí en los comentarios, si mal no recuerdo. Me voy a poner muy mamada si hago pesas. Mamada, las mujeres. Me va a salir cuerpo de hombre. hombre. Va a salir cuerpo de hombre. Así lo pusimos en este punto porque creo que así no lo pusieron. O sea, me voy a poner ultra super mega mamada si entreno pesas, o si entreno tren superior, yo únicamente inferior, piernas, glúteos. Señoritas, llevo 7 años en el gym intentando tener brazos de hombre y todavía no lo logro, y se supone que soy hombre. ¿Qué les hace pensar que ustedes por levantar las mancuernas de 10 libras una vez, porque ese es el miedo, el dar el salto, el subirle una vez, así es, van a amanecer al otro día viéndose como La Roca o alguien así? Así, y que pues no es como lo decimos siempre, no es culpa de los usuarios, porque es nuestra obligación. Si a ti te llega una mujer o una persona con esa creencia o esa ideología errónea, o no sé, como esa manera de pensarlo, es nuestro trabajo, y no a modo de burla, porque ahorita lo ejemplificas pues de manera graciosa. Estoy tirando tierra a ustedes, me estoy tirando tierra. Sí, pues de manera graciosa, pero el informarles y el explicarles de por qué no se les va a hacer brazos de hombre, y que es muy común, por qué lo atribuyen. Trabajo, por ejemplo, eso es algo recurrente que yo he escuchado de mis clientas o de personas en conversaciones casuales, que si entreno espalda o brazo, voy a tener brazos de hombre, a eso lo atribuyen, y no funciona de esa manera, porque muchas mujeres se sienten inseguras o incómodas con los brazos, porque a lo mejor tienen un cúmulo o un porcentaje de grasa mayor en sus brazos, y piensan, si entreno todavía pesas, me voy a hacer más ancha, pero pasa exactamente lo contrario. Entonces, si me siento insegura con mis brazos o mi espalda, que siento que está muy prominente, al entrenar pesas no va a aumentar de tamaño, sino disminuiría en esa recomposición corporal. ¿Por qué? Un mayor... la relación que hay entre el tamaño del músculo. La relación que hay entre el tamaño del músculo y el porcentaje de grasa. Por ejemplo, el mismo peso de músculo y grasa, se ve más pequeño el músculo que en grasa. Con esa explicación tan sencilla, que al entrenar esa recomposición corporal, perder grasa, y con el entrenamiento aumentar el volumen muscular o el porcentaje de masa muscular, pues va a ser lo inverso, y no estar más espaldudas o con los brazos de hombre realmente. Y claro que esa definición de los brazos, pues al notarse, por ejemplo, un brazo delgado, también de igual manera, por más que entrenes, no vas a tener unos brazotes que no sean proporcionales a difícilmente una mujer sin uso de sustancias exógenas va a poder tener realmente una masa muscular significativa en el tren superior, o sea, que de verdad digas que sea impactante, pues. Por lo general, pues por su predisposición genética no es así. Así es. Entonces, bueno. Y por otro lado, un ejemplo que siempre doy, usemos un poquito, no la lógica, porque si bien no la gente tendría que saber esto, pero vamos a hacer este análisis. Sí. Si ganar masa muscular puede ser tan difícil, es claro que perderla puede ser muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Yo como mujer o yo como hombre estoy desarrollando mucho un músculo. Es muy sencillo perder músculo. Nada más dejo de entrenar, o simplemente, ¿sabes qué digo? Yo como mujer, bueno, no es que yo sea mujer, pero sí, una mujer que diga, ¿sabes qué? Ya mi brazo hasta aquí, de hecho me gusta, pero ya no quisiera más, ¿ok? Hacemos énfasis en los músculos que pues que haya
Que nos interesa desarrollar, que Así estén es, rezagados. que es válido en un sentido de estética ya, porque pues si hablamos de entrenamiento deportivo, pues así tengas unos brazos súper fuertes y lo necesitas para el gesto específico de la disciplina del deporte, pues eso se necesita, es el sacrificio que hacen o hacemos los deportistas en su momento. Este es únicamente por el lado de la estética, que se vale, y que bien dirigidos, nuestro entrenador tiene esa capacidad de poderlo realizar. Que precisamente esa es la base del culturismo, o sea, utilizar tu genética y meterle de tu cuchara, o sea, hacer con tu genética lo mejor que puedas a base de trabajar más los puntos débiles y mantener los puntos fuertes. Así es. Conclusión, difícilmente habrá quien se va a poner muy mamada o con cuerpo de, entre muchas comillas, hombre. Ni cuerpo yo creo que es nula la posibilidad de tener cuerpo de hombre, una mujer que entrena sin algún tipo de sustancias y con un entrenamiento bien planificado y adecuado para su objetivo. Y en caso de que se diera, pues se puede regresar. O sea, no ganas músculo y se prescinde del entrenamiento a lo mejor siento que, y me lo han dicho a mí, yo de volada se me marcan los hombros. Yo de volada me hincho. Esa es otra cosa. Me ha tocado a mí que clientas me dicen que súper rápido se le marcan los hombros y que se ve desproporcionado. Ellas lo perciben de esa manera. Y si bien como entrenadora lo identificas, ok, vamos a ahora trabajar en esos puntos débiles y buscar una armonía, un equilibrio en tu muscular para que pues te veas como te gustaría verte. Como te gusta verte, y además pues sea adecuado y correcto y ¿cómo se dice? Pues saludable para la funcionalidad. Ok, vamos con el siguiente punto, un poquito relacionado. Ok, ese también. ¿Qué opinamos de las mujeres que no quieren entrenar pecho? Las mujeres esto sí es igual, yo creo que también es común esto de las mujeres en estos ejemplos que incluimos hasta ahorita, porque decimos, pues, ¿para qué entreno pecho? Si a diferencia de los hombres que quieren que se les noten los pectorales y que estéticamente pues se ven muy bien, y las mujeres ¿para qué? Si ya tenemos los senos, diríamos. Así es. Piensan, se me van a caer, o también piensan van a disminuir de tamaño. Ajá. Piensan que se van a caer o se van a disminuir de tamaño por entrenar pecho, pero no es así. Así es. Volviendo al ejemplo pasado, hay hombres que tenemos mayor predisposición a ganar masa muscular que difícilmente desarrollan un pectoral que sea prominente. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres se vuelve mucho más difícil. Entonces estéticamente habrá quien le guste y a quien no, pero la razón para entrenar un músculo, independientemente de que no se quiera ganar masa muscular, que se quiera mantener, se tiene que seguir entrenando con pautas. ¿Por qué? Porque el balance en un cuerpo también es sinónimo de salud. Prácticamente todos los músculos tienen un músculo contrario que hace la función contraria. Así es. En este caso el bíceps hace la flexión, el tríceps hace la extensión. Entonces, si yo debilito mucho mi bíceps y mi tríceps está muy fuerte, al momento de hacer yo un gesto de extensión, que mi tríceps es mucho más fuerte y lo hago, la tensión que siente mi bíceps, porque en un ejercicio se utilizan ambos músculos, uno es agonista y el otro antagonista, también existen los sinergistas, pero luego hablamos de eso. Ajá. La tensión hace que ese músculo más rezagado sea más propenso a lesionar. Así es, porque se está esforzando, tiene que hacer un esfuerzo mayor para ayudarle a... Para dar estabilidad. Ajá, también. Para dar estabilidad, exactamente pasa con los pectorales. Entonces si no se entrena, hay una deficiencia, una debilidad que nos puede atribuir a lesiones. ¿Y cómo se vería un cuerpo que no entrena pecho? Tú lo ejemplificas. Okay. Digamos que los antagonistas del pectoral, en este caso serían algunos músculos como el trapecio, el hombro posterior, que hacen gestos como este. Entonces a mí me ha tocado ver casos de mujeres que de plano llevan muchos años que están muy fuertes, o sea, ajá, y nunca han entrenado pecho y terminan así, con los brazos hacia atrás, así, y así andan por la vida y lo ven como algo normal. Y también pasa en hombres. Cuando ustedes vean a un hombre que anda así, siempre por la vida, significa que tiene mucha predominancia del bíceps en relación al tríceps, y eso no es saludable. Que anda así y no que nada más se ponen así para la foto, porque esa es otra cosa. Y así.
Bueno, entonces es importante entrenarlo. Los senos en las mujeres se van a caer sí o sí en relación a la edad. A la edad, ajá. Entonces eso es una cosa. ¿Y qué más? No se van a hacer más pequeños por entrenar y es igual de importante que entrenar cualquier músculo. Entonces, y podríamos decir, ni se me nota, o de qué me sirve. Entonces, me sirve por esto que mencionábamos y sí se nota, claro, y además que pueden incidir en lesiones en otros músculos y o articulaciones que contribuyen o que tienen esa función, porque los músculos están ahí por algo, aunque sea un músculo pequeñito y que no lo notemos o no le tomemos importancia. Por ejemplo, el antebrazo pues tiene su chamba, y si estamos entrenando y olvidamos o dejamos de lado algún músculo, pues tenemos que considerar que le estamos dando un esfuerzo mucho mayor, porque estamos desarrollando o siendo más fuertes con otros músculos y ese músculo que no entrenamos pues está quedando rezagado y que puede incidir en lesiones y en estas otras cuestiones que mencionamos. Entonces, con eso concluimos ese punto. Pasamos al siguiente. Primero, el cardio. Ok. Bien, aquí hay que diferenciar. Cuando hablamos del término cardio, estamos hablando de una herramienta para aumentar el gasto energético. Vaya. Así es. Existe el cardio, por decir así, en un calentamiento, que es parte de elevar la temperatura corporal, aumentar la frecuencia cardíaca, digamos que también... Preparar a nuestro organismo para un esfuerzo mayor, por decirlo así. Es una herramienta que se utiliza dentro del calentamiento con la finalidad de elevar el pulso, por decirlo de alguna manera. Es muy diferente a realizar cardio, que suele ser o de mayor intensidad o más prolongado. Así es. Entonces aquí vamos con una premisa muy sencilla. Si yo lo que quiero es ganar masa muscular o mantener, en este caso si yo quiero perder grasa, también tengo que priorizar ese mantenimiento y ganancia de masa muscular. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Llegando a la sesión de entrenamiento en el mejor estado posible, con el mayor descanso y en las mejores condiciones. Si yo utilizo sustratos energéticos previo a mi sesión de entrenamiento de pesas, voy a estar mermando un poquito mi rendimiento, y eso a lo largo de los años hace que me vea afectado. Entonces, ¿qué proponemos? Un calentamiento, entrenamiento de pesas y el cardio o posterior o en una sesión antes, pero con unas cuantas horas, tal vez una comida, tal vez una siesta, de diferencia entre el cardio y la sesión de pesas. Así es. Y mencionas ahorita en qué momento recomendaríamos, estaríamos de acuerdo que sí, primero el cardio dentro del calentamiento, porque no sé si lo hemos mencionado ya, las partes de una sesión. De parte inicial, medular y final. Dentro de la parte inicial está el calentamiento, el preparar nuestros músculos, nuestro organismo para un esfuerzo mayor. Entonces, dentro de esa parte inicial tenemos el calentamiento general, que sería estos minutos de cardio, de iniciar a aumentar el pulso para preparar a nuestro organismo. Y posteriormente el calentamiento específico, que si bien voy a trabajar con pesas en el tren superior, pues iniciar con pequeños pesos, unas cuantas repeticiones, y preparar a nuestros músculos que van a trabajar mayormente en esa sesión. Entonces, en ese momento es como que en lo que nosotros estamos de acuerdo o recomendamos, sí, el cardio como una herramienta dentro de la parte inicial de una sesión de entrenamiento. Y también, digamos que de cierta forma puede ser utilizado en la parte final, pero con un enfoque totalmente diferente. Así es, claro que sí, nada más que solo haciendo referencia a este punto de primero el cardio. Primero el cardio, sí, en este momento, y al final, como decías, si buscamos un aumento de gasto energético al final de una sesión o en otra sesión aparte. Entonces, y también se podría utilizar al final de la sesión como vuelta a la calma, como una herramienta para bajar el pulso con una actividad. Así es. Y bueno, pasamos al siguiente, y en este como que vamos a enfatizar un poquito más. Básicamente es un buen calentamiento. Ya describiste más o menos cómo es un calentamiento, pero ¿qué pasa? Yo voy a hablar desde mi punto de vista. A mí en la escuela, desde la primaria, secundaria, kinder, en educación física y ahora en la carrera, me han enseñado la importancia de un buen calentamiento, sus fases y sobre todo la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento. Eso es como
Lo que siempre se ha dicho. Lo que sabemos, lo que se ha dicho. Y lo que nos enseñan del librito, como se dice. Pero ahora actualmente está empezando a surgir información, personas, no. O sea, empezando a surgir información de fuentes confiables, no en TikTok. O a lo mejor sí en TikTok, pero de personas, de buenas fuentes. O sea, personas preparadas están hablando de esto precisamente. Que en algunos casos, con algunas pautas, etcétera, específicas, este calentamiento puede no ser necesario y puede no interferir en el rendimiento. Voy a hablar de mi caso. Yo he notado a lo largo de los años como hay cosas en las que yo sí necesito un calentamiento para elevar mi rendimiento, y como he notado que en otras cuestiones si lo omites no pasa absolutamente nada. Doy el ejemplo: si yo quiero hacer peso muerto o sentadilla libre, necesito calentar por lo menos 20 minutos, porque si no, la pura barra me va a pesar mucho, debido probablemente a que tengo una rigidez en la zona lumbar, etcétera. Y diversos factores que pueden influir. Pero por otro lado, si me toca pecho, yo puedo llegar a la banca sin mover absolutamente ninguna articulación de mi cuerpo y empezar a aproximar, y mi rendimiento no se ve afectado en absoluto, ni tampoco nunca he llegado a tener una lesión en esa zona. Te pregunto yo, ¿tú crees que si tuvieras un calentamiento previo a este tipo de ejercicios, habría alguna repercusión? No. Entonces, ¿podrías omitirlo o no? Así es, la razón por la que yo lo evito es por tiempo. Y estas personas que menciono, el fundamento que utilizan no es no calienten, es puede ser que no sea necesario únicamente cuando no hay tiempo. Se me olvidó decir esa parte. Opino que no vamos a... Y aquí quiero dar mi opinión, porque esto se puede prestar a confusión. Me podrían decir, entonces me estás diciendo que si no tengo tiempo me salte el calentamiento, y en otras sesiones nos hemos contradecido, o en otros episodios que hablamos de la importancia del calentamiento y la recuperación, porque lo que mencionas ahorita, y así es la ciencia, va cambiando, es nuevo lo que las fuentes que tú has revisado actualmente. De hecho, ahorita me mostraste unas partecitas ahí de un artículo, ¿era? Entonces, así es la ciencia, va cambiando. Probablemente en unos años, digamos, un rotundo no favorece el calentamiento en el rendimiento. En este momento, lo que nos han enseñado y lo que sabemos hasta ahorita funciona. Es así, es una realidad. Sin embargo, claro, hay personas que se están dedicando a investigar específicamente eso, y hay estos primeros avistamientos, acercamientos o resultados que dicen que podría omitirse. Sin embargo, para dar o sea, ser certero en un no, se requieren muchas investigaciones con diferentes poblaciones, con diferentes capacidades físicas o diferentes lesiones, sobre todo, etcétera. O sea, falta mucho. Ajá. Pero eso, pues, consideramos que valió la pena. Estamos dando una noción de que a ver qué pasa en el futuro, pero por ahora... Y tú hablas de tu caso, tú. Ajá. No estamos hablando de alguien que lleva muchos años entrenando, muy especializado en el gesto técnico que sé que voy a realizar, así es, etcétera. Y sin embargo, ahora te pregunto, ¿tú le indicarías a una persona que se salte el calentamiento si no tiene tiempo porque a ti te funciona de esa manera? Absolutamente nunca, todavía. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que hay otras formas de acortar el tiempo, optimizar. Así es. Entonces, eso queríamos mencionar ahorita, esperamos que haya quedado claro. Y luego lo dejamos como incógnito, póngalo entre... No, es un sí, o sea, hasta ahorita es así, y ya lo mencionamos al inicio de este punto, el porqué, la importancia, y ya, hasta ahí. Hasta ahí no nos adentramos más, de momento. ¿Qué sigue? Va otro, estiramiento antes y o después. Notarán que se pintó una sonrisa sobre mi rostro. Se pintó una sonrisa sobre tu rostro, es uno de los puntos favoritos, o al menos en esto es lo que creemos que podemos hablar. Y aquí me voy a mencionar que este punto, precisamente, quien nos lo indicó en la cajita, es una persona que es
fisioterapeuta. Así es. Y ya lo he escuchado de otros fisios. Y bueno, ahora sí, hablamos. Estiramiento antes y o después y su relación tanto con el síndrome de dolor muscular tardío, las agujetas, los DOMS, el estar molido y las lesiones. Primero vamos a hablar nada más de los DOMS, del estar molido. Ajá. Ahorita hablamos de las lesiones. El dolor post-entrenamiento. Así es. El estiramiento antes no va a tener una relación prácticamente en absoluto con los DOMS porque los DOMS vienen de una carga de entrenamiento. Uh-huh. El estiramiento previo es una herramienta para ganar una mayor movilidad articular aguda dentro de la sesión. ¿Algo más? No, sí. Yo te voy escuchando y ya en el momento que considere que voy a contribuir, antes de continuar avanzando, ahí te interrumpo. Y ahora, este punto es tuyo. el estiramiento de después. Okay. Esa es ese es mi problema, porque es como una creencia de tienes que estirar después de entrenar sí o sí porque por lo que sea. Pero y si tú le dices a alguien que no, te ven como y que dice saber un chorro o dice que está estudiando, ¿qué le pasa? O sea, gracias, por eso es que se pinta la sonrisa y soy tu intérprete. Continúa. Okay. Es como, tienes que estirar porque tienes que estirar. Uh-huh. Y las personas realmente no saben un por qué, ni tienen que saber por qué. El profesional es el que tiene que saber por qué. Entonces, como una persona común, ¿qué es lo que piensan? ¿Por qué tengo que estirar? Primero, la más básica, tal vez para ganar flexibilidad. Con el estiramiento, post-entrenamiento, sencillo, de corta duración, no van a ganar flexibilidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Quiero dar aquí mi... Ok, tu pizca. Ajá. De arena. Dices, el estiramiento al final de la sesión es una herramienta, o debería de utilizarse o verse como una herramienta para volver a la calma. Pero, ¿por qué? Una vez que hacemos el entrenamiento, pues nuestras pulsaciones están más rápidas, la respiración y entre otros necesitamos recuperar y volver a una homeostasis o una normalidad, a una calma como tal para continuar con nuestra vida. Entonces, el estirar al final nos va a ayudar a que esa recuperación pues sea más... O sea, el volver a la calma más rápido, pero porque no terminamos y nos vamos corriendo a los siguientes. No porque el estirar los músculos como tal, contribuye a eso. ¿Ok? Entonces, espero que esté clara en esa parte. Es una herramienta que por el simple hecho de estar sentados, respirando, tomarnos el tiempo, nos va a ayudar a esa vuelta a la calma. Así es. Esa es una. Pero... yo he escuchado, y es de lo más común, que para evitar estar molido mañana. Voy a estirar porque no quiero. ¿Por qué? Y también ahí te va otra. Dicen, ando bien molida, estírame. Pero ahorita digo eso. Okay. Entonces, relacionan el estiro post-entrenamiento para ya no estar molido mañana. Vamos a desglosarlo un poquito. ¿De dónde viene este síndrome del dolor muscular tardío? Viene será la razón que sea, realmente hay un pequeño debate aquí con esto de cuál es la razón fisiológica de por qué ocurre el dolor. Uh-huh. Por el esfuerzo, digamos. Sí, pero es una respuesta de la fatiga que se acumuló, ¿no? Uh-huh. Entonces esa fatiga viene de un estrés, de una tensión, del hacer el ciclo de contracción y relajación del músculo. ¿Qué te hace pensar? Ojo, no persona que acude al gimnasio, entrenador. ¿Qué te hace pensar? Que tú acabas de meterle un estímulo suprafisiológico. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que no es un indicador de que hubo un buen entrenamiento. ¿Qué te hace pensar que tú que llevas tantas semanas, tantos meses aplicándole un volumen exagerado a esta persona, le vas a corregir ese dolor que es una respuesta fisiológica del cuerpo? Paliza que le pegaste con una estiradita? Es completamente ilógico. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque precisamente este estiramiento también es un estrés. Así es. ¿Por qué? Lo mencionaste ahorita, siento que yo quiero hablar. Porque es un tema que escuchen esto, todo lo que estoy diciendo ya se lo dije 15, 20 veces porque es algo que me da mucho coraje. Y es muy recurrente y porque nos ven como tontos o como
que no sabemos si lo dicen lo contrario a los, sobre todo a los entrenadores y a quienes han siempre tenido esa creencia, porque se los han enseñado así, que no es su culpa, y a lo mejor diciéndolo nosotros no nos creen y no cambia nada, pero pues los invita a cuestionarse, a indagar. Cuestiónenlo a él, pregúntenle y díganle, oye, pero el estiramiento no es también un estrés para mi músculo. Y si le dice no, porque yo soy el que sé, huyan, ahí no es. Necesitamos respuestas. Si cuestionamos, debemos de recibir respuestas, porque estamos ante un profesional. Si vamos al médico y le digo por qué me duele la cabeza, no te va a decir por qué yo digo, te explica de dónde viene. Entonces, siento que he hablado tanto y aventado que ya no estoy dando ningún seguimiento de las ideas. ¿Qué iba a decir yo? Ok, voy a hacer un... Ah, no, ya me acordé. Adelante. Que mencionabas que el estiramiento también es un estrés, porque el proceso de contracción y relajación muscular, ya lo mencionaste, que se lleva a cabo se conforma por dos movimientos movimientos concéntricos y excéntricos. Contraemos, hay un estrés, y al momento de estar haciendo repeticiones pues estamos contrayendo, pero no es únicamente la contracción o el movimiento concéntrico. Al extender también hay un estrés. Entonces a eso lo atribuimos, que los hace pensar a esos entrenadores que dicen tienes que estirar, que el estiramiento, después de haberle metido esa friega a los músculos, va a contribuir a esa recuperación, y que no está haciendo otra cosa más que continuando con ese estrés. O sea, que además de lo que ya se realizó en la sesión, el estiramiento aún lo está haciendo, y que si bien se plantea en una forma suave de realizar los ejercicios, que sí puede ser utilizado como una herramienta de vuelta a la calma. No estamos diciendo que estirar al final es lo peor del mundo, se van a lesionar. Lo que queremos hacer énfasis aquí es que si nos indican que tienes que estirar porque si no te vas a recuperar, o porque te vas a recuperar mejor, o porque te vas a recuperar más rápido, posterior a la sesión, no durante, posterior a la sesión, y vas a prevenir lesiones, eso es en lo que no estamos de acuerdo. Así es. Y voy a dar otro ejemplo rapidito. Se ha visto o se está entendiendo, se empieza a ver, la evidencia empieza a apuntar que un músculo, ciertos músculos responden mejor a cuando se trabajan en estiramiento. Cuando tú realizas, tal vez no el movimiento completo, pero la parte del movimiento que realizas es en la que el músculo se encuentra más estirado, hay una mejor respuesta, porque hay un mayor estímulo debido a la tensión que este experimenta. Entonces, esta evidencia nos da para pensar, pautas para pensar que, oye, pues si me estás diciendo que hay un mayor estrés, hay una mayor tensión en mi músculo cuando hay una elongación, ¿qué me hace pensar que precisamente inducir una elongación me va a ayudar a disipar esa fatiga? Es todo lo contrario. Y vamos a usar como un ejemplo, agarren un hilo y jálenlo. Ustedes están haciendo es deformar ese hilo. Probablemente puede llegar a un punto en el que lo deforman de manera permanente. No va a pasar eso con los músculos, porque los músculos tienen funciones, pero para que vean el ejemplo tan sencillo de el estrés que causa un estiramiento. Así es. Y ahora va otra cosa, y creo que ya lo hemos mencionado. Es tan importante trabajar la flexibilidad como cualquier otra capacidad, como la fuerza, la velocidad, resistencia o cual sea. Pero creemos que esos entrenadores que indican sí o sí el estiramiento al final y o sea, que no tienen otra opción, porque intentan sustituir ese desarrollo de la capacidad, porque es una capacidad y es muy importante e indispensable trabajarla dentro de nuestro plan de entrenamiento. Pero así como me toma el tiempo de trabajar fuerza, dentro de la planificación debo de incluir la flexibilidad, pero como una capacidad. Entonces, desarrollar la capacidad de flexibilidad dentro del entrenamiento y no suplir
ese momento para trabajar la capacidad, únicamente hacerlo al final. ¿Por qué es un mal momento para intentar desarrollar la capacidad de flexibilidad al final? Porque nuestros músculos ya están fatigados, ya se han sometido a un esfuerzo, y si lo metemos ahí como, no planifico o no incluyo la flexibilidad como capacidad ningún momento de la semana, porque ya estira al final. Sí, porque ya estira al final, eso no es correcto. Así Entonces, eso es lo importante. Y lo que queremos que mínimamente con esto se quede. Sí, la flexibilidad es muy importante, pero la tenemos que incluir en nuestro plan de entrenamiento. Dentro de una sesión, trabajar la flexibilidad como capacidad y no únicamente al final, buscando suplir ese desarrollo de la flexibilidad, porque en ese punto no va a ayudar a recuperarnos, no vamos a desarrollar la flexibilidad como capacidad tal cual adecuadamente, y pues estamos sometiendo a un estrés mayor a nuestros músculos. Siento que nos acabas de regañar. Pues hay que tomarlo de esa manera. Me siento como, bueno, los que... ¿Cómo te sientes? Di, aquí es que yo sigo en TikTok a un arquitecto, al Juve, y siempre es bien camarada acá, nos enseña cosas chilas, pero el otro día se enojó, y siempre los comentarios son de como si estuviéramos en una clase, hey, perdón por llegar tarde, profe, pónganme retardo. Ajá. Y ahora los comentarios porque nos pegó una maltratada que sinceramente no nos merecíamos por culpa de una cementera. Ajá. Y nos pegó una maltratada machín, y los comentarios eran de, chale, ya nos tocó regaño. Así me siento exactamente. Pues yo creo que en este momento tomé la postura de maestra. ¿Por qué? Y precisamente cuando ahorita que me lo mencionas, cuando yo les hablo a mis alumnos de esta manera, así tengo su atención, y creo que el decirles así certeramente, esto por esto, ellos se ponen alertas, y si alguien estaba ahí descuidado o no estaba en el hilo de la clase, pone atención, y mínimamente queda este aprendizaje, y es a partir de cuando, profe, ¿por qué esto? Entonces, como funcionan mis clases, espero que funcione de esa manera aquí también, pero no es regaño. Muy bien, y de hecho, creo que me quedé con cosas que decir, pero no lo voy a hacer, tal vez en otro episodio, en otra ocasión. Sí, porque creo que sí, aquí en este punto abarcamos lo que esperábamos. El estiramiento, porque antes, después, como herramienta, como capacidad, y ya. Así es. Sí, porque si no, aquí igual nos podemos adentrar muchísimo en este tema. Entonces, vamos a dejar todo con pautas como esto, nada más dejamos como conclusión, el trabajo de flexibilidad es importante, pero dentro de la sesión medular, de la fase medular, o en una sesión aparte. No se sustituye. Ajá. Y al estirar al final nada más. Estirar al final no te va a ayudar a no estar molido, no te va a ayudar, o cuando ya estás molido, estirar no te va a relajar. Si estás molido, deja que tu cuerpo se recupere. Y que si bien, por ejemplo, ahorita mencionamos, ven, ayúdame a estirar porque ando bien molida. Podría decir, porque si estiras cuando te sientes ese dolor muscular, se siente chilo. Hay un alivio. Ajá, es un alivio, pero puede ser contraproducente, por lo que mismo ya mencionamos. Y luego, si lo hace una persona externa. Y con movimientos bruscos, con movimientos de columpeo. Como balístico. Sí, ajá. Pues más aún. Así es. Bueno, continuamos. Uno de los favoritos. Ya nos desahogamos. Creo que de más de antaño, ahora no es tan común, al menos en mi experiencia, tal vez por el entorno en el que me muevo. Primero, entrenar abdomen todos los días. Y segundo, hacer muchas repeticiones para oxidar la grasa del vientre. Ok. Bueno, entrenar muchos... ¿qué era? Entrenar todos los días. Entrenar todos los días, y esto suele relacionarse con las mujeres, pero también el no entrenar en los hombres. ¿Tú de cuál eres? ¿De cuál team? De ninguno. El team redimido. O sea, me estoy redimiendo, pero duré años sin entrenar abdomen. No lo hagan. Y luego te empezaron ¿quién te regañó? Ahí me regañaron. Para que entrenaras, y ahora lo haces. Sí. Bien, entonces, entrenar abs todos los días, ¿qué pasa? No pasa nada. Gastas más energía. En el peor de los casos, te encuentras en un estado de sobreentrenamiento. Dentro de la planificación, y esto creo que sí todo el mundo lo sabe, porque esto sí lo explican, o es muy, muy, muy común,
o muy familiar el no entrenar los mismos músculos todos los días. Es exactamente lo mismo con el abdomen. Luego, muchas repeticiones para quemar más grasa, para empezar. Ya lo dijimos desde el inicio, desde nuestros inicios en el podcast. Es más, ni lo digas. Si quieren saber, que vayan desde el episodio. No, del 2 en adelante. Desde el 2 en adelante, véanlos. Es más, pónganle pausa y váyanse a ver desde el 2 hasta el 13 que vamos ahora. No, pero sí lo voy a mencionar. No lo digas. Sí lo voy a mencionar. La grasa no se elimina de manera localizada, no se redistribuye, no se acomoda. Tú dime cuándo. ¿Ya? ¿Qué? La grasa no se suda, baboso. Perrito de Facebook 2022. Esa es otra, no se suda, pero estamos hablando de que no vamos a quemar más grasa haciendo muchos abdominales. Hacer abdominales todos los días no va a hacer que mis músculos abdominales se noten más. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer en bueno, estamos diciendo eso no pasa, pero vamos a dar estas pautas o estos consejos o esta información que sí podríamos hacer. Okay. Primero, los músculos se trabajan ya no tanto frecuencia 1, lo ideal hasta ahora suele ser frecuencia 2. Ajá. En músculos rezagados se utiliza hasta una frecuencia 3 bien planificada. Que es frecuencia 3, el número de veces por semana que vas a trabajar esos músculos. Así ¿Okay? es. Segundo, ¿qué es el recto abdominal? Que es el músculo que tiene esa forma de cuadritos. Ajá. ¿Qué es? Pues un músculo. ¿Qué es el bíceps braquial? Un músculo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos fisiológicamente para que el abdomen responda a hacer 40 abdominales y el bíceps responda a hacer 10 repeticiones? No hay ninguna diferencia. La evidencia hasta ahora nos dice que se puede crear hipertrofia desde 4 o 5 repeticiones hasta 30. Okay. ¿Qué pasa? Es muy ineficiente trabajar a muchas repeticiones, porque ya el grado de esfuerzo no se puede controlar tanto, etcétera. Pero pensamos, por ejemplo, aquí que como sienten que te arde o te quema el músculo mientras lo estás haciendo, como si realmente estuvieras quemando la grasa de esa área, pero es tan sencillo de comprender. Si ustedes hasta este punto ya entendieron que la grasa no se elimina de manera localizada, ya con eso es suficiente para no considerar entrenar siempre abdomen o hacer un chorro de repeticiones. ¿Y luego? Otra cosa, suelen hacer primero 10 abdominales, luego 15, luego 20, luego 30, y así van progresando, y eso no funciona hasta cierto punto. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos salimos del rango de repeticiones eficiente para construir hipertrofia. ¿Qué herramientas tenemos? Los mismos ejercicios, pero ahora con una carga externa. Por ejemplo, si mi ejercicio favorito de abdomen es un crunch abdominal, pues lo puedo seguir bien haciendo. Hecho, porque suelen hacer cuello. En el peor de los casos hacen cuello y no hacen nada de rango de recorrido, y en el otro peor de los casos hacen un rango de recorrido exagerado. El tú aventar tu abdomen hasta arriba y terminar ya casi cambió, tocando con tu barbilla tus rodillas, el porcentaje del movimiento que hace tu recto abdominal es cortísimo. Todo lo demás lo hacen los flexores de cadera, que entonces ahí ya se volvió son otros músculos. ¿Cuál es el rango de recorrido? Literalmente nomás encorvarte. Esa es toda la función que hace el abdomen. Y si únicamente hacemos repeticiones, nuestros músculos se adaptan y necesitamos una carga externa que me genere un nuevo estímulo. Para que me genere un nuevo estímulo, y ahora sí utilizo herramientas como que por ejemplo, me pongo un disco en el pecho, me pongo una mancuerna, me pongo una liga desde atrás. Si bien ya es incómodo, lo que sea, me pongo en cuclillas de rodillas con una polea, una liga, hago un crunch ahora hacia abajo. ¿Y así? No recuerdo cómo se llama el banco del capitán, creo, el que es para hacer una elevación de piernas. Ajá. Que ahí también da para hacer otro. Y así, es a lo que vamos. Entonces, ¿qué más hay? Si quieren que les crezca el abdomen, trabajenlo como cualquier músculo. Y les decía, entrenar mucho abdomen es atribuido, o en mi experiencia, lo que me ha tocado escuchar o que me pregunten y así, es en mujeres. ¿Por qué? Y esto también ya lo he mencionado en otros episodios, si mal no recuerdo, que en las mujeres fisiológicamente estamos diseñadas, por decirlo de alguna manera, no es como que sea que para eso estén hechas o estemos para procrear. Entonces el mayor cúmulo de grasa está en el área abdominal y caderas, porque funge como
térmico y de protección, la grasa al momento de estar embarazada. Entonces por eso es que en las mujeres es más difícil que se noten los abdominales si tenemos un porcentaje de grasa un poco mayor, a diferencia que de los hombres que no tienen ese problema. Entonces por eso se suele decir los hombres con estar delgados, a lo mejor sin entrenar todos los días abdomen, por ejemplo, como estamos haciendo en este mito, en este punto, se le nota, y a una mujer aún estando delgada no, esa es la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Disminuir el porcentaje de grasa y buscar esa recomposición corporal, pues con el entrenamiento y una planificación adecuada del grupo de los músculos abdominales, así como de bíceps, tríceps y cualquier otro, y pues vamos a tener esos resultados que buscamos. Por dar un ejemplo y un regalito ahí, arriba de 15-20 ya no sirve. Abajo de 15-20, pero que no me genere ningún esfuerzo, que podría ser 25-30, tampoco sirve de nada. Tengo que buscar un ejercicio, sobre todo aquí es un poquito más complicado, pero tengo que buscar mi ejercicio que me sienta cómodo haciéndolo y que sienta bien que estoy haciendo el crunch abdominal, la flexión del recto abdominal. Ajá. Sentir que lo estoy haciendo bien y buscar la forma de que la carga externa me genere esa resistencia. Okay. Bueno, iba a hablar de las planchas, pero creo que es el que sigue en 2 puntos más de los ejercicios insuficientes. Bueno, pasamos al siguiente ya porque ya